Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 66 del curso de geometría. Vamos a ver este teorema que nos indica lo siguiente: si dos polígonos son semejantes, se pueden dividir en un número igual de triángulos semejantes, similarmente dispuestos. Bueno, vamos a ver cómo demostramos ese teorema. Vamos a empezar considerando dos polígonos, el A, B, C, D, E, semejante a otro polígono, A', B', C', D', E'. Fíjense claro que si tienen 5 vértices, ¿verdad? Pues estoy considerando un pentágono. Pero el argumento que vamos a presentar es válido para cualquier pareja de polígonos semejantes, ¿ok? Bien, mírenlo aquí. El A, B, C, D, E, este pentágono que tenemos aquí, es semejante al A', B', C', D', E'. Este pentágono que está acá es semejante. Los dos son semejantes. Y queremos ver que ambos, esos dos polígonos, que en este caso estamos considerando los pentágonos, pueden ser divididos en un número igual de triángulos que son semejantes, correspondientemente semejantes, y similarmente dispuestos. Pues mira cómo yo voy a dividir esos dos polígonos que son semejantes en triángulos que van a resultar semejantes también y similarmente dispuestos. Consideren las diagonales correspondientes en ambos polígonos, la DA y la correspondiente diagonal acá, que es la d'A', y la DB, y la diagonal que corresponde acá, la d'B'. Fíjense que esas dos diagonales que yo considero han dividido la región que encierra cada uno de esos dos pentágonos semejantes en tres triángulos, un número igual de triángulos, ¿verdad? Y que están similarmente dispuestos, uno a la izquierda, uno en el medio y uno a la derecha, ¿eh? Pues yo quiero demostrar que esos tres triángulos en que han quedado subdivididos ambos polígonos son semejantes entre sí, correspondientemente semejantes. O sea, este es semejante con este, el del medio es semejante con el del medio acá, y el de la derecha aquí es semejante con el de la derecha acá. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, por definición de polígonos semejantes, ¿verdad? Recuerden que hay dos condiciones importantes en la definición de polígonos semejantes, además de que tienen que tener el mismo número de lados y de vértices. La primera es que los ángulos correspondientes tienen que ser congruentes. Pues miren, yo voy a empezar dándome cuenta que el ángulo E de aquí, por ser ese pentágono semejante a este, tiene que ser congruente con este ángulo E' de acá, ¿eh? Y además, los lados correspondientes tienen que ser proporcionales. O sea que si yo cojo, por ejemplo, la medida del lado de E, de este pentágono que está aquí, y lo divido entre la medida del lado correspondiente acá, que es el de', E', eso me va a dar lo mismo que si divido la medida del lado EA, este que está aquí, entre la medida del lado E', A', que es el que le corresponde en el pentágono más pequeño que está acá, pero que es semejante a este, ¿verdad? Bueno, fíjense que hemos encontrado ahora para la siguiente pareja de triángulos. Fíjense que este ángulo que yo estoy considerando del pentágono, en ambos pentágonos, es un ángulo de este triángulo y de este triángulo, que son los que están, ¿verdad?, a la izquierda en ambos pentágonos, ¿verdad? Y además, los lados que los forman, los lados que forman a esos dos ángulos, a D y a D', son proporcionales. Aquí hace como 2 o 3 lecciones que demostramos que si usted tenía dos triángulos que tenían ambos un ángulo congruente y los lados que formaban a esos ángulos congruentes proporcionales, automáticamente los dos triángulos iban a ser semejantes. Por lo tanto, como yo he encontrado que para este triángulo, el que hemos llamado AED y el que hemos llamado A'E', D', tienen ambos un ángulo congruente y los lados que lo forman a ese ángulo congruente son proporcionales, ¿se fijan? Pues entonces los dos triángulos son semejantes. Por eso que yo puedo decir que el triángulo AED, este triángulo que está aquí, va a ser semejante al triángulo A'E', D', este que está aquí, ¿okay? Así que ya hemos demostrado la semejanza de la primera pareja de esos triángulos. Que recuerde que el teorema dice que esos triángulos, aunque usted subdividió ambos polígonos semejantes, van a ser semejantes. Dice aquí que un argumento análogo muestra que el triángulo BCD, este que está acá, el BCD,
va a ser semejante al triángulo B', C', D'. Mire cómo lo hacemos, ¿verdad? Dice que yo no lo tengo aquí indicado, pero que se puede hacer y mire cómo va. Primeramente notamos que por ser esos dos pentágonos semejantes, este ángulo C es congruente con este que le corresponde en el pentágono de acá, que es congruente a C'. Y entonces, como los lados de los dos pentágonos son proporcionales, pues la división de este lado entre la división de este lado va a dar lo mismo que la división de la medida de este lado entre la medida de este lado, ¿verdad? O sea que este ángulo congruente en estos dos triángulos, el BCD y el D'D', son congruentes y los lados que los forman son proporcionales. Así que por el mismo argumento, las mismas razones, el triángulo BCD va a ser semejante al triángulo B', C', D', este que está acá. ¿Okay? Bueno, y entonces, ¿cómo demostraremos que el tercer triángulo que se ha formado aquí en esos dos pentágonos, este y este, que son los que están, podríamos llamar que están en el medio, ¿verdad?, son semejantes? Bueno, pues mire, nuevamente, por la definición de polígonos semejantes, como este pentágono es semejante a este pentágono, pues yo puedo decir que el ángulo BAE, mire, este que está aquí, este ángulo que está aquí, es congruente con el ángulo B', A', E', este que está aquí, ¿verdad? Porque este ángulo en el pentágono de acá es correspondiente a este ángulo en el pentágono de acá, donde ambos pentágonos son semejantes. Además, recuerde que este triángulo era semejante a este, así que por lo tanto, este ángulo, el DAE, este ángulo que está aquí, va a ser, la medida de este ángulo va a ser igual a la medida del ángulo D', A', E', ¿verdad? Porque como este triángulo es semejante a este, los ángulos correspondientes son incongruentes, así que este ángulo de este triángulo, que es el DAE, va a ser congruente, o sea, tiene la misma medida que este ángulo en el triángulo más pequeño de A', A', E', ¿verdad? De A', E'. Bien, entonces, por un teorema considerado en el álgebra elemental, recuerde que si dos cosas son iguales y otras dos cosas son iguales, ese teorema que se da con un problema de práctica, dice que si a estos dos yo los resto, la medida del ángulo BAE, yo les resto la medida del ángulo DAE, eso me va a dar lo mismo que si resto la medida del ángulo B', A', E', menos la medida del ángulo D', A', E', ¿verdad? Si yo resto estos dos, me da lo mismo que si resto estos dos. Ese teorema se prueba como un problema de práctica en el álgebra elemental. Pero entonces, ¿qué me ocurre aquí? Cuando yo al ángulo BAE, miren, al ángulo BAE, que es este que está aquí, le resto el ángulo DAE, que es este que está aquí, pues me resulta en este ángulo, en el ángulo BAD. O sea que esto que está aquí es el ángulo BAD. Vamos a ponerlo aquí. Así que decimos, o sea que el ángulo BAD, ¿verdad?, va a ser congruente con el ángulo B', ¿verdad? Porque fíjense que acá entonces estoy restando la medida del ángulo B', A', E', este ángulo que está aquí, menos la medida del ángulo D', A', E'. Así que si a este ángulo yo le resto este, me resulta en este ángulo que está acá, que es el B', A', E', D'. Va a ser congruente al ángulo B', A', D'. ¿Okay? Así que tenemos que este ángulo, en este triángulo del medio, es congruente con este ángulo en este triángulo del medio acá. ¿Verdad? Bueno, pero entonces, como el pentágono este es semejante a este pentágono, porque según de la hipótesis, ¿verdad?, que los dos polígonos, en este caso los dos pentágonos, que son los que estamos considerando para hacer la prueba, son semejantes, pues además de tener los ángulos correspondientes con este, los lados correspondientes proporcionales. Así que, además, por la definición, otra vez, de polígonos semejantes,
si yo considero, repito, el pentágono original, ¿verdad? Los pentágonos originales, pues la medida de este lado, la medida de AB, entre la medida del lado correspondiente en el pentágono que es semejante a él, que está acá, que es el A'B', va a ser igual a la medida, digamos, de este lado, de EA, entre la medida del que le corresponde a EA en este pentágono de acá, que es L', A'. Y además, y también, como este triángulo que está aquí, ya probamos que es semejante a este triángulo que está aquí, pues entonces la medida de este lado, que está en este triángulo, la medida de este lado, EA, que está en este triángulo, que es semejante a este, dividido entre la medida del lado que le corresponde a ese lado en el triángulo más pequeño, que es el E', la medida del segmento E', A', va a ser lo mismo que si divido la medida de este segmento del DA, medida del DA, ¿verdad? Que piensa que es un lado, otro lado de ese triángulo que yo sé que es semejante a este que está aquí, entre la medida del lado que le corresponde al DA en ese triángulo, en este triángulo de acá que es el D', A'. ¿Okay? Bueno, pues miren. Luego, vamos a marcar esto con un 1 y esto con un 2. Fíjense lo que dice 1 y lo que dice el 2. 1 dice que esta fracción, ¿verdad? Esta división de esto entre esto, es igual a esta fracción, la división de esto entre esto. Y el 2 dice que la división de esta fracción, y otra vez, esta fracción, la división de esto que A entre E', A', es igual a la división de estos dos, de este entre este, ¿verdad? Porque recuerden que aquí estamos comparando los lados correspondientes de los pentágonos, que son semejantes, y aquí estamos comparando los lados correspondientes de estos triángulos, que son semejantes. Pero fíjese, por 1, entonces, debido a 1, 2, y la ley transitiva de la igualdad, ocurre que, vamos a ver qué ocurre. Si esta fracción es igual a esta fracción, o este número es igual a este número, y este número que es esta fracción, la ve aquí, es igual también, que es E' A', se me olvidó aquel primo, me quedó ponerle la prima, así que anótenlo. Es igual, mire, este número que está aquí es igual a este otro, pues entonces el primero, ya que es igual a este segundo, y este segundo es igual, este segundo, míralo aquí, es igual a este tercero, pues el primero, la medida de AB, entre la medida de A', B', la división de esos dos segmentos, que son este lado, este lado y este lado de ese triángulo que está en el medio, ¿verdad? Va a ser igual a la medida de este lado, miren, este lado de A, entre este lado de A'. Repetimos, como esta fracción es igual a esta fracción, o sea, este número es igual a este número y este número, mírenlo aquí, es igual a este otro, pues el primero es igual al último, ¿verdad? La medida de AB entre la medida de A', B' va a ser igual a la medida de DA entre la medida de D', A'. O sea, que este lado, ¿verdad? Que este lado es a este lado, como este lado es a este lado, ¿verdad? Eso es lo que estamos comparando aquí. Pues mire, ¿qué hemos encontrado entonces en esos dos triángulos que quedaban en el medio? Que tenían un ángulo congruente, ¿verdad? Y da la casualidad que acabamos de encontrar entonces que los lados que los forman son proporcionales. Así que volvemos a aplicar ese teorema que dice que si usted tiene dos triángulos en donde ambos tienen un ángulo congruente y los lados que forman a ese ángulo que es congruente en los dos son proporcionales, los dos triángulos son semejantes. Así que, luego, ¿cómo?
triángulo ABD y triángulo A', B', D' tienen un ángulo correspondiente congruentes y los lados que los forman, ese ángulo, esa pareja de ángulos congruentes en ambos triángulos, vamos a ir acá arriba. Recuerde, si no lo ha copiado, dele pausa y copie, ¿verdad? Y si tiene que volver atrás, también le da para atrás. Porque es muy importante que usted tenga lo que nosotros estamos aquí copiado en su cuaderno, ¿ok? Ajá. Y los lados que forman a esos ángulos son proporcionales. Entonces, ambos triángulos, el ABD, triángulo ABD, va a ser semejante, va a ser semejante al triángulo A', B', D'. ¿Okay? Y ahí tenemos la demostración finalmente que también los dos triángulos del medio, en que quedaron subdivididos esos dos pentágonos, también son semejantes. Demostramos que este era semejante a este, que este era semejante a este, y ahora finalmente que estos dos del medio son semejantes también. Y con eso terminamos la demostración de este teorema. Seguimos ya en la segunda parte de esta lección, donde precisamente vamos a comenzar con el siguiente tema del curso, ¿okay? Con esto terminamos el tema de proporcionalidades y semejanza. No quiere decir que no vayamos a estudiar más proporcionalidades y semejanza, definitivamente sí, pero el tema formal de proporcionalidades y semejanza lo terminamos ahora con este teorema, y en la segunda parte de esta lección comenzaremos con el siguiente tema. Nos vemos entonces.